personas que nos representarán en el Congreso de la República, quienes tendrán la responsabilidad de crear, de modificar y derogar las leyes con el objetivo, por supuesto, de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural del país. También tendrán la responsabilidad de fiscalizar. Bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Los saluda Violeta Reaño. Hoy conversaremos sobre pueblos indígenas, hablaremos sobre nuestros hermanos peruanos y de la comunidad afroperuana. Antes de empezar con los debidos planteamientos y luego con la profundización de las iniciativas de nuestros invitados, candidatos y candidatas al Congreso de la República, vamos a leer la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a pasar también algunas imágenes al respecto. Aquí está: se resuelve declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la Alianza Electoral Alianza para el Progreso del Perú. Es decir, que se declara la exclusión de César Acuña Peralta como candidato a la presidencia de la República por la citada Alianza Electoral, y del mismo modo de Julio Guzmán, quien es el líder del partido político Todos por el Perú. Han quedado excluidos de esta campaña electoral, de esta contienda electoral, pero queremos ratificar que continúan las listas al Parlamento y que, por supuesto, este espacio está con las puertas o tiene las puertas abiertas para seguir recibiendo a los respectivos candidatos al Parlamento Nacional. Empezamos ahora con este programa, saludamos a nuestros invitados y por supuesto los presentamos. Presentamos en primer lugar a Graciela Sousa Locio, bien, número 36 por el partido Peruanos por el Cambio, bienvenida. También le damos la bienvenida a Hilaria Zupa, candidata con el número 1 al Parlamento Andino por el Partido Nacionalista Peruano, bienvenida. Saludamos también a Hugo Robles del Castillo con el número 1 por el partido Frente Esperanza. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y Paola Aliaga Huatuco con el número 21 por Acción Popular. Bienvenida a este programa. Vamos a iniciar esta rueda de 2 minutos por persona para escuchar los planteamientos en relación con los pueblos indígenas y afroperuanos. Escuchamos a Graciela Sousa Locio con el número 36 por el Partido Peruanos por el Cambio. Hola, sí, ¿qué tal? Gracias. Yo soy Chela, estoy en la lista del Partido Peruanos por el Cambio con el número 36. Bueno, mi planteamiento es que las leyes que están rigiendo en este momento a los pueblos indígenas y afroperuanos no están funcionando. Por ejemplo, hubo la ley 771 del 2004 que da la estrategia de salud para los pueblos indígenas y los pueblos marginales, pero no funciona, no llega como debería llegar. Entonces, pienso que nosotros cuando estemos en el Congreso, si el pueblo tiene a bien votar por nosotros, tenemos que impulsar leyes a favor de todos estos pueblos que están desprotegidos, ¿no? Y también yo, sabes, como soy ambientalista, lucho por mejores leyes de impacto para poder superar los impactos ambientales. Prácticamente tiene que haber leyes más importantes, porque ahora prácticamente al medio ambiente no está funcionando como debe funcionar. Por eso es que hay todos los problemas sociales que hay en estos pueblos, ¿no? Y también leyes drásticas para el maltrato animal. Esos son algunos de los planteamientos que me gustaría impulsar cuando esté en el Congreso, si Dios quiere y el pueblo si lo quiere. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera destacar? Le quedan unos 20 segundos aproximadamente. Bueno, la tala ilegal, por ejemplo, la minería ilegal, son cosas que hay que, digamos, investigarlas mucho. Creo que tiene que ser, que eso no está cuidado, está totalmente desprotegido. Listo. ¿No? Lo que es la tala ilegal y la minería ilegal, la tierra de nadie. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Hilaria Zupa con el número 1 por el Partido Nacionalista Peruano, va al Parlamento Andino.
¿Cuál es su propuesta en relación con los pueblos indígenas, con la comunidad afroperuana? Buenas tardes, si me permite, quiero saludar en mi propio idioma. Toco y son coimanta, ñapaiquiches, orpijé son colay, Perú suyo, llacta, coscollacta, arquipa, abancay, yapalaiquitis, ñapaiquiches. Ari noca rimarizas kunan, imakunatas, chay llactanchis kunapa, ruasuma, ima propuesta kunat ruasum. Bueno, quiero decir que el Partido Nacionalista mejorará todo lo que ha trabajado el presidente actual por los pueblos indígenas. Sí, inclusión social, recuperar todas las culturas que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, yo personalmente estoy trabajando, el trabajo es la recuperación de nuestras culturas ancestrales y el tema, la ley de consulta previa que debe mejorarse, ¿no? Y ya se aprobó con este gobierno y más antes yo he sido la que he propuesto, pero el presidente Alan García lo ha rechazado, pero en este gobierno se ha aprobado. Y el otro de los temas es la educación ambiental desde el colegio, ¿no? Pero también incluyendo nuestros idiomas en el Perú, la diversidad de idiomas que tenemos en el Perú. Y el otro tema es que también la salud ambiental para todos los pueblos, porque si nuestras aguas están contaminadas o nuestra selva está talada, no hay una salud ambiental, ¿no? Serían los puntos que podemos trabajar nosotros es también hoy en las universidades, por ejemplo, para que se gradúen, y hay una ley que muchos tienen que ya hablar nuestro idioma. Eso se llama la inclusión social. Bueno, se ha incluido como una de las lenguas adicionales, ¿verdad? Así es, así para poder titularse. Así es. Puede ser una de nuestras lenguas originarias. Luego vamos a hablar respecto a este tema de las lenguas originarias. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, con Hugo Robles del Castillo, número 1 por el Frente Esperanza. ¿Cuáles son sus propuestas en relación con los pueblos indígenas, los pueblos afroperuanos, la diversidad cultural, los derechos de todos los peruanos y peruanas? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente voy como candidato al Congreso de la República número 1 del Frente Esperanza. Fíjese, nosotros tenemos una visión que es la que corresponde y que no se le está dando en la perspectiva política el apoyo necesario o la visión. Si nosotros tenemos en cuenta que la desatención del Ande y de la Amazonía nos ha costado 20 años a los peruanos de llevarnos al campo de batalla, de estarnos matando entre nosotros, si tenemos en cuenta que a partir del año 78 recién se tienen en cuenta las comunidades indígenas o campesinas y después la Ley General de Comunidades Campesinas del año 78, el reconocimiento a través de un convenio internacional de la OIT, estamos viendo verdaderamente que hay una necesidad y un vacío tremendo y que solamente se les toca de la perspectiva de educación, cuando se habla de educación de calidad, de salud, pero que todo es en letra muerta. Lo concreto y lo real es que las comunidades indígenas viven una situación pero de abandono total. El día de hoy, particularmente en el pueblo de Chiquéis, que lo pongo como ejemplo porque está dentro de la comunidad Guaruna, que bien nosotros conocemos que en el gobierno de Alan García del año 2010 fueron masacrados. Entonces, ello, y digamos con una perspectiva que inicialmente fue muy, ¿no?, de mucha trascendencia, pero sin embargo hasta ahora no hay absolutamente nada. De igual manera, ahora la fuga de petróleo, que a la final es, y como si uno escucha los comentarios, y es como que si, bueno, pasó en las comunidades indígenas y no pasa absolutamente nada. Entonces, nosotros tenemos planteamientos muy claros, porque estamos en una situación que se está incubando nuevamente, y la gente no sabe, porque todavía no pasa o no llega a una magnitud que se debe conocer o que los medios de comunicación tomen interés en ello,
pero ya hay un disconfort totalmente en Ayacucho, que algo parecido a Sendero Luminoso. Y eso es prácticamente la desatención del Ande y de la Amazonía. Bien. Vamos a continuar, se acabaron los 2 minutos, muchas gracias. Vamos a continuar con Paola Aliaga, con el número 21 por Acción Popular. ¿Qué nos dice usted? ¿Cuáles son sus planteamientos en relación con esta temática? Bueno, Alfredo Barnechea, quien postula la presidencia de la República, ha planteado un estado de bienestar para todos los peruanos, incluidos y especialmente este sector que es vulnerable. Para nosotros existe un primer reto que es reconocimiento y la titulación de sus tierras, de sus territorios. Todo el mundo conoce que los gobiernos regionales se demoran y hay comunidades que pasan años de años luchando por esto. Y te conozco la experiencia de la comunidad nativa de Alto Tamaya, Sahueto, que es frontera con Brasil. Es una comunidad que hace cerca de año y medio sufrió la pérdida de 5 dirigentes, los cuales fueron asesinados. Es tanto el abandono del Estado que para recuperar esos cuerpos se demoraron meses. Peor aún, para poder titular estas tierras, a raíz de este incidente, por taladores ilegales, tuvieron que haber muertos para que el Estado reconozca la propiedad de su territorio. En esta experiencia también me permitió conocer que estos peruanos están excluidos, inclusive no tenían ni documento nacional de identidad, no había escuelas cercanas, el tema de la policía y el combate a la tala ilegal era invisible. Entonces, lo que proponemos es en el gobierno de Alfredo Barnechea ocuparnos de este eje que es importante para nosotros, el cuidado de las comunidades nativas, no solamente cerrando la brecha en el extremo del territorio, sino también procurando salud y educación. Bien. ¿Hay unos 20 segundos más? Bueno, también quiero señalar que el Perú conoce perfectamente la cantidad de yacimientos mineros que tenemos en el territorio, pero hasta la fecha no hay un censo que nos diga cuántos son los ciudadanos que pertenecen a estas comunidades. Y es importante que el Estado, en su rol de tutela, conozca cuántos son los peruanos que forman parte de estas comunidades. Bien. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a escuchar la fundamentación de estas iniciativas que velan por los derechos de nuestros pueblos indígenas, nuestras comunidades indígenas, también la comunidad afroperuana. Hay que hablar de esto, es justo y necesario. Pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con TV Perú. Ya regresamos. Iremos al encuentro de las agricultoras y artesanas dedicadas a preservar el algodón nativo y los cultivos orgánicos. Acá está mi col. Esto sirve para el consumo humano, para los niños, para el anciano, para los enfermos. Un relato familiar para conocer más a las peruanas y sentirnos orgullosos. Siento muy orgullosa porque es la herencia que nos dejó nuestros antepasados. Desde Tucumé y Lamut, una nueva oportunidad. Costumbres, este miércoles a las 4 de la tarde por TV Perú, mucho más que ver. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. En algunas regiones del Perú, la temperatura ha llegado a los 40 grados. Sí, está terrible. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas más vulnerables, los pequeñitos y los muy grandes. Así es, hay que tratar de mantenerlos siempre hidratados. ¿De qué manera? Dándoles de beber agüita hervida enfriadita, digamos tibia, no helada, fresquita, exactamente. El agua helada puede complicar la situación por el gran cambio que hay en la temperatura. Así es, nada de bebidas azucaradas, nada de licor, por favor.
licor ni tampoco bebidas energizantes, de ninguna manera. Así es, con el niño no se juega. De ninguna manera. Prepárate, Perú. Tu cuidado depende de ti. Una rica historia, un hermoso mar, mucho buen gusto. Hagan esta ruta. En menos de una hora, don Julio nos llevó por la bahía contándonos la historia pesquera de Paipa. El mar de Colán es hermoso, es tranquilo y amigable. Pensamos que ya habíamos visto todo. No eran cientos, sino miles de aves guaneras. En Colán hay carnavales, deportes y también competencia de piques. Es legal. Esta es la playa de Yacila. Gracias al auspicio de Panasonic, ACE, Downy. Pueblos indígenas, pueblos afroperuanos. Hoy estamos conversando con distintos candidatos al Congreso de la República, quienes nos están dando sus planteamientos para mejorar las políticas públicas en nuestro país. ¿Qué harían de llegar al Congreso? Eso es lo que queremos escuchar. Vamos a conversar con Graciela Sousa Locio, candidata con el número 36 por Peruanos por el Cambio. Ella nos dijo que las leyes no están funcionando, son letra muerta, necesitamos impulsar más mecanismos para proteger a los pueblos desfavorecidos, yo agregaría sistemáticamente desprotegidos a lo largo de todos estos años, ¿no? Sí, es que, a ver, la ley del ambiente, la 28611, y las últimas leyes que se han estado dando, en la cual los pueblos indígenas y tienen derecho, todos los que están alrededor de minas, de todo eso, a ser consultados. Sin embargo, no se les consulta, y si se les consulta, no es vinculante. O sea, si yo quiero dar esa mina en concesión o esa tala ilegal, y el pueblo puede oponerse, pero finalmente no es vinculante. Prácticamente ya está hecha la concesión, muchas veces ya está firmado el contrato. Inclusive en las zonas urbanas pasa eso, con mayor razón en estos pueblos que están abandonados. Pero ahora no todos los candidatos a la presidencia de la República están de acuerdo o hablan a favor de que la consulta previa sea vinculante. Es más, Pedro Pablo Kuczynski, el líder de su partido, no es que se haya manifestado a favor de que este proceso sea vinculante. Lo han hecho otros candidatos, pero él lo que quiere, ¿no?, es que el pueblo que seamos un solo pueblo, un pueblo publicultural, y que todos seamos de todas las sangres, ¿no? No han hecho nada al respecto. Los pero únicos que se han mostrado a favor son Vladimir Cerrón, Francisco Descanseco, Yehude Simo, Alfredo Barnechea, Miguel Hilario, Verónica Mendoza, César Acuña, Fernando Olivera, Renzo Reyardo también. No, pero en su programa dice que él quiere un gobierno de todas las sangres. No podría pensar de que no va a tener en cuenta. Lo que pasa es que bueno, él ha hablado de continuar implementando la consulta previa. Claro, eso es lo que está escrito en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, ¿no? Claro. ¿De qué manera se continuaría implementando entonces? ¿Qué acciones se tomarían? Mira, es que yo sí he luchado hace más de 5 años porque haya consulta acá en la ciudad, en Lima, en las ciudades urbanas, y no se nos toma en cuenta. Se firman los contratos, se concesionan los parques, se concesionan las áreas públicas y no se le consulta a los vecinos. Entonces, en estos pueblos que están prácticamente aislados, que no se les hace caso, pues. O sea, yo sí voy a impulsar leyes a favor del medio ambiente, leyes más drásticas a favor del medio ambiente, porque yo sé que eso no se está respetando. Y este Ministerio del Ambiente de ahora no ha cumplido su tarea, si no, no hubiera tantos conflictos sociales. Bueno, vamos a continuar. Claro. Muchísimas gracias con Hilaria Zupa, con el número 1 para el Parlamento Andino por el Partido Nacionalista Peruano. ¿Qué opina usted de lo que estamos debatiendo, no? ¿Qué le falta a la consulta previa? Sí, gracias. Yo cuando era congresista del 2006 hasta el 2011, he propuesto ley de consulta. Hemos trabajado en las comunidades
consultándoles y ellas han aportado cómo debería ser una ley de consulta. En primer lugar, debería tener una ley, la ley debería tener vinculancia. Y cuando lo tiene vinculancia, así completo le hemos hecho aprobar, pero lamentablemente el gobierno Alan García lo ha rechazado, y después en este gobierno ya no es tan completo que se haya aprobado. Yo quisiera decir a todo el pueblo, la ley de consulta debe ser vinculante, debe tener y debe consultarse antes de las concesiones. Por ejemplo, muchas veces las comunidades nos enteramos cuando ya está concesionado nuestras tierras. Entonces no puede ser. Antes de las concesiones debería ser. Muchas veces pueblos que trabajan agrícola están concesionadas. Entonces nosotros aquí protegemos, por ejemplo, el agua. El agua es fundamental, el agua es vida para nosotros y la soberanía alimentaria también viene ahí cuando las tierras están concesionadas sin consulta, ¿no? Ahora, en cuanto a la consulta previa, son los pueblos indígenas y originarios quienes pueden utilizar esta herramienta que es un derecho humano, ¿verdad? Sin embargo, hasta el momento, se ha identificado de manera referencial, el Ministerio de Cultura continúa trabajando y este trabajo tiene que seguir adelante independientemente de quién gobierne nuestro país, y ha identificado 52 pueblos indígenas u originarios, de los cuales 48 son amazónicos y 4 andinos. Solo 4 pueblos andinos, 4 comunidades campesinas se podrían considerar como comunidades originarias. No, ¿verdad? Yo soy originaria, nuestros pueblos son originarios, somos quechuas y nos consideramos y somos consideradas. Bueno, la ley puede decir, pero nosotros somos pueblos indígenas y nosotros debemos ser consideradas a la consulta previa y que tenga vinculancia y trabajaremos para que esta ley de consulta se mejore. Tiene que mejorarse y tiene que considerar a los pueblos campesinos, porque por la ley de reforma agraria nos hemos convertido en campesinos. Bien. Nosotros somos pueblos indígenas. Y continuar con la educación intercultural bilingüe, impulsar el desarrollo o el conocimiento de las lenguas originarias de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, le agradecemos por su participación a nuestras dos invitadas. Vamos a continuar con Hugo Robles, candidato con el número 1 por el Frente Esperanza. Usted nos ha hablado de la desatención que tienen los Andes, los pueblos de los Andes, los pueblos andinos y los pueblos amazónicos, ¿no? ¿Cómo revertir esta situación? Bueno, nosotros tenemos medidas muy concretas en el corto plazo y otros en el largo plazo, en el mediano plazo. Fíjese, no podemos continuar, con una educación que existe en la Amazonía y algunas partes del Ande, que unos chiquitos que terminan la primaria, cuyos padres quieren que terminen la secundaria, tengan que estar desvinculando a temprana edad, de los 12 años, tener que dejarlos en los pueblos donde hay secundaria. ¿Por qué? Porque ese traslado le correspondería en horas, en un deslizador, 3 horas, y en costo económico 30 soles de pasaje. Entonces es imposible de que esos niños... Pero ¿qué cosa es lo que pasa ahí? Esos padres no tienen una remuneración fija, tienen lo que pueden vender de plátano, la yuca, las subidas, las lluvias, a veces no proveen el recurso necesario, y esas niñas que están en los pueblos comienzan a trabajar, a autogenerarse los recursos económicos, y ¿qué cosa es lo que hacen? Van a los bares. Van a los bares y comienza una cadena de otra, porque una niña de 12 años, ¿qué hace en un bar? Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros vamos a proponer las villas educativas. ¿Qué cosas son las villas educativas? Unas villas que se hagan en los colegios o en las zonas donde no hay secundaria, porque lógicamente ahí no hay secundaria porque los profesores no llegan hasta allá. Entonces, unas villas donde haya todas las facilidades para que los profesores, bajo un incentivo económico, vayan a servir al último rincón del Perú, porque ya es hora de que no se le sigamos pasando la factura a los pueblos originarios, ya después de 200 años de república. Eso nos ha llamado la atención en este trabajo continuo que es el plan de gobierno de
de Frente Esperanza, que como ya lo ha dicho nuestro candidato Popio Olivera, que es una dinámica continua y seguimos trabajándolo. Y en este aspecto, los pueblos originarios van a tener una prioridad, pero de medidas inmediatas y otras a mediano plazo, porque no podemos seguir incubando la insatisfacción que ya se ha expresado en las explosiones sociales que han habido, ¿no? Y que para eso, el 14 de julio del año pasado, la policía cometió un exabrupto con toda la comunidad de Ayánicas y Anexas, Ciudad Constitución. Bien, muchísimas gracias. Somos conscientes en realidad de que nuestro país es un país pluricultural, a veces pareciera que no, ¿verdad? Continuamos con Paola Aliaga con el número 21 por Acción Popular. Nos habló del reconocimiento de la tierra, del territorio, de darle visibilidad a un pueblo sistemáticamente excluido. Salud, educación, claro, pero son derechos básicos, ¿no? Qué pena que tengamos que hablar de algo tan elemental. Bueno, escuchamos entonces su propuesta. Bueno, nuestra propuesta es centralizar la titulación de tierras. Antes esto estaba a cargo de Lima, producto de la descentralización, se llevó a las regiones y todo el mundo conoce, lamentablemente, que en las regiones existen muchos intereses empresariales, especialmente de aquellas grandes empresas que son las extractivistas. Creemos que hay que prestar atención en estos procesos. Si no es posible consolidarlos aquí en Lima a través del ministerio que corresponda, hacer un control político permanente en aquellos gobiernos regionales que tienen este deber de dotar del reconocimiento de sus tierras a los ciudadanos de esas zonas tan alejadas. Pero también es importante el tema de la seguridad, ¿no? Porque podemos pensar que porque están muy lejos ahí no hay delincuencia, pero al contrario, ¿no? Ellos sufren el embate de la tal ilegal y lamentablemente no hay seguridad, no hay policías, no hay militares en esas zonas. El caso que le comenté anteriormente pasaba eso, el puesto de control más cercano estaba sobre un día y los taladores estaban acechando a la comunidad. Entonces debe haber una presencia del Estado efectiva, especialmente en aquellos lugares en donde hay este tipo de actividades ilegales. No solo una presencia en cuanto a garantizar la seguridad, ¿no? Una presencia para garantizar la educación, para garantizar la salud, para garantizar la no discriminación, incluir a nuestros pueblos y reconocer su aporte en nuestra cultura. Es importante el tema de educación. Tuve la oportunidad de conocer a personas de mi edad, analfabetas, que no podían reclamar, hacer un trámite ante las entidades públicas porque no sabían escribir ni leer. Entonces es importante insertar a estos ciudadanos este proceso de educación y también que se dote de beca 18 porque este año no están incluidos dentro del grupo beneficiario. El tema de salud es vital, todo el mundo sabe que ellos padecen especialmente del tema de parásitos, ahora está el tema de los zancudos, mosquitos, pero es necesaria la presencia del Estado de manera inmediata. Bien, muchísimas gracias, es importante hablar de estos temas como temas prioritarios para nuestro país. Agradecemos la presencia de Graciela Sousa. Sí, la escuchamos. ¿Nos vamos a la pausa rapidito? Sí, díganos, por favor. Bueno, a la pausa me dice. Ok. Muchas gracias. Vamos a agradecer a Graciela Sousa Locio, candidata con el número 36 por Peruanos por el Cambio. También hay que explicarle el costo-beneficio a los pueblos, porque te ceden tu terreno y al final ves puro mal mal para tu tierra, mal para tu Vamos a extendernos seguramente en una segunda parte de este programa, nos ha quedado corto. Agradecemos a Graciela Sousa, Locio, como lo mencionábamos, con el número 36 por Peruanos por el Cambio, a Hilaria Zupa con el número 1 al Parlamento Andino por el Partido Nacionalista Peruano, a Hugo Robles con el número 1 por el Frente Esperanza y a Paola Aliaga con el 21 por Acción Popular. Pausa y regresamos con 4 candidatos también al Congreso de la República. Quédese con nosotros en elecciones 2016, propuestas legislativas.
Nuestro Cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El miércoles, uno de los mayores criminales nazis de la historia es el huésped de una familia. ¿Y su especialidad cuál es? El ganado. Mejorar la cría con hormonas. ¿Qué tipo de hormona? De crecimiento. Sus obsesiones de experimentar con la pureza y perfección de la raza despiertan nuevamente. Natalia Oreiro, Alex Brendemund, Guacolda. El jueves, una noticia de una jugosa herencia pondrá de vuelta y media a un pueblo. De la herencia que tienen los Castiñeiras, una herencia de millones de pesos. Ahora todos verán la manera correcta o no de beneficiarse con este acontecimiento. El cuerno de la abundancia. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro Cine, por TV Perú. En películas, mucho más que ver. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. En un mundo complicado, necesitamos un momento para reflexionar. El gran problema de combatir a los llamados virus es que no siendo pues seres vivos no podemos matarlos. Y aunque el panorama no parezca prometedor, Cada vez la gente escribe peor, ¿no? No ha mejorado la escritura en absoluto. siempre habrá temas interesantes. Nosotros nos imaginamos a una muerte que vive. Es la muerte viviente. Personas con quienes compartirlos. Los emoticones están destrozando al lenguaje escrito, los están transformando en jeroglíficos. Y lugares donde encontrarlos. Se ha producido en el mundo y sigue produciéndose una creciente reanimalización. La función de la palabra, con Marco Aurelio de Negri. Todos los miércoles a las 10 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Pura Leche de Vaca Gloria. Universidad César Vallejo. Una muestra del arte y la tradición de nuestros pueblos. Expresiones inéditas. Danzas. Comparsas. Carnaval Pugyay 2016. Este sábado 12 de marzo, en vivo, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy queremos escuchar a los candidatos hablar sobre un tema que tiene que ser prioritario para el país. Cómo garantizamos los derechos de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, de la comunidad afroperuana. ¿Cómo? Vamos a preguntárselo a nuestros siguientes invitados, a Edith Isabel Montalvo con el número 13 por Perú Posible, a Enrique Sarmiento con el número 20 por Perú Nación, a Fernando Arce con el número 8 por el Partido Humanista Peruano y a Miluska Carguayano con el número 10 por la Alianza Popular. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidas a este programa, a este espacio. Buscamos impulsar un voto responsable, y un voto responsable es un voto informado, así que escuchemos qué nos dicen los candidatos al Congreso de la República sobre este tema. Empezamos con Edith Isabel Montalvo, por Perú Posible. ¿Cuáles son las iniciativas de su partido político? Usted es economista, ¿verdad? Tiene estudios en multiculturalidad, identidad. Así es, muchas gracias. Bueno, Perú Posible tiene un compromiso firme por la inclusión de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, tal como lo demostramos cuando fuimos gobierno. Iniciamos el diálogo con los pueblos, abrimos las puertas del Palacio de Gobierno y creamos una entidad, institucionalizamos la representatividad de los pueblos
con la creación del INDEPA. ¿Por qué Perú Posible tiene tanto interés en la inclusión de los pueblos indígenas? Porque el Perú es el país que más población indígena tiene en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos pues un valor agregado porque somos pluricultural. Ahora, los temas que son de vital importancia y prioritario en nuestro plan de gobierno es lo que es la consulta previa, la institucionalidad de la representación de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, también la titulación de sus territorios y en el caso de la población afroperuana, ejecutar este programa del centenario de los afrodescendientes declarado por las Naciones Unidas. Entonces ahí se comprende también todos los derechos de los afrodescendientes. Estamos pues comprometidos en defensa de los derechos fundamentales de los pueblos andinos, amazónicos y afrodescendientes. Muchísimas gracias. Es verdad, la Organización de Naciones Unidas ha declarado este decenio 2015-2024 como el decenio internacional de la población afrodescendiente. Bien, vamos a conversar luego de esto. Muchísimas gracias. Seguimos con Enrique Sarmiento, número 20 por Perú Nación. Lo escuchamos. Bueno, gracias por la invitación. En principio, enfatizar el marco fundamental a partir del cual nuestro candidato Francisco Díaz Canseco de Perú Nación ha elaborado nuestro plan de gobierno denominado la Revolución Pacífica. El término revolución en ciencias sociales comprende una serie de cambios que abarcan a la sociedad en su conjunto. Recientemente algunos candidatos también han comenzado a utilizar el concepto, pero como ellos mismos han tenido que reconocer, la revolución de la que ellos hablan está circunscrita solo a las clases medias, ¿no? Es decir, a aquellas personas que en promedio están ganando 4.000 soles mensuales y que definitivamente no representan a la inmensa mayoría de familias en el Perú. Un primer marco fundamental del plan de gobierno, de nuestro plan de gobierno, es la lucha contra la corrupción, ¿no? Francisco Díaz Canseco ha sido el primero en considerar que el presidente de la República debe encabezar la lucha contra la corrupción, ¿no? Y también en crear un Consejo Nacional de la Moral Pública que permita expulsar y sancionar a los corruptos de las instituciones públicas dentro de las formas democráticas, ¿no? Un segundo marco fundamental es el compromiso de que el Estado pague su deuda social a todos los peruanos, ¿no? Muchos de estos grupos de ciudadanos organizados incluso han conseguido sus reivindicaciones en instancias judiciales. El caso de los discapacitados, los jubilados, las mujeres que el día de ayer han celebrado su día, y también los hermanos indígenas y afroperuanos, ¿no? Y un tercer marco fundamental, precisamente dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, es que permita pues digamos promover la inversión, pero respetando el equilibrio ecológico, es la creación de una comisión multisectorial, ¿no? De prevención de conflictos que permitan mantener un diálogo permanente con estas comunidades, ¿no? Y también conocer sus necesidades reales y expectativas, y las decisiones que se tomen pues tengan carácter vinculante. Y solamente para concluir, evidentemente para darle sostenibilidad a esta institucionalidad nosotros vamos a crear las bases para una verdadera revolución educativa multicultural. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Fernando Arce, con el número 8 por el Partido Humanista Peruano. ¿Cuáles son sus propuestas para garantizar los derechos de nuestras comunidades indígenas, nuestros pueblos originarios, pueblos afrodescendientes?
Bueno, mi nombre es Fernando Arce Alvarado, estoy postulando por el Partido Humanista Peruano, o el número 8, agradeciendo la invitación. Tal como lo dice nuestro plan de gobierno de nuestro próximo presidente, Yehude Simón, es la verdadera identificación con los problemas sociales. El Estado tiene que ser protector y también tiene que dar solución a los problemas de las comunidades andinas. Principalmente en mi larga experiencia en titular muchos asentamientos humanos de Lima Metropolitana y dotar de agua y desagüe y electrificación a muchos lugares de Lima Metropolitana en los 43 distritos, la posición de Yehude Simón es respaldar desde el Estado en el tema de la delimitación de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque actualmente se encuentran en total abandono. El Estado no les da protección, los excluye. Se puede hablar de inclusión, pero están excluidos en el tema de justicia, en el tema de salud, en el tema de cultura, y prácticamente no hay un ente protector. No hay, en este caso, verdaderos promotores políticos que bajen a la solución de sus problemas. En este tema también quisiera respaldar el tema de la consulta previa, que se tiene que reglamentar para que esas comunidades indígenas, los afroperuanos, también tengan de una u otra forma la facilidad para tener las utilidades de su desarrollo, en el tema agro, en el tema minero y en el tema de sus aguas. Prácticamente Yehude Simón va a respaldar a las comunidades indígenas y se siente identificado con los problemas sociales. Tiene 30 segundos más si quiere hacer alguna acotación. Sí, acotar que de antemano el Estado tiene que ser promotor y gestor de esa solución, porque prácticamente el Perú está en una última esperanza y nosotros como partido político hemos hecho una alianza estratégica con las comunidades campesinas y cada día estamos respaldados de ellos porque nuestro plan de gobierno y las comunidades indígenas siempre se sienten identificados con Yehude, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Miluska Carguayano con el número 10 por la Alianza Popular. La escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Miluska Carguayano, de Alianza Popular con el número 10. Es importante definir también que cuando hablamos de inclusión social suena bonito, pero realmente en el discurso se va diluyendo. Es importante definir que aquellas comunidades campesinas, comunidades indígenas, se sienten aisladas del Estado. Se sienten aisladas del Estado porque no hay una comunicación perenne. La comunicación es importante. Creo que el Estado debería comenzar a intervenir en estas comunidades andinas, en comunidades indígenas, pero sin dejarlas, creo que deberían incluirlas, pero dentro de cuáles son sus costumbres. El Estado por lo general trata de intervenir, pero siempre alejado y desde las costumbres que venimos de acá de Lima. Nunca tratan de involucrarse con estas comunidades indígenas, saber cuáles son sus problemáticas, que el Estado comience a invertir en educación, pero de acuerdo a sus costumbres, no alejándolas de ellas. Es importante establecer mecanismos del proceso, por ejemplo, de la consulta previa, unos mecanismos que no permita que otras personas externas a estas comunidades comiencen a utilizarlos por un bien político, por un bien económico. Eso es importante, poder establecer mecanismos en el proceso de la consulta previa. Son temas importantes que hoy en día quizás como candidatos de Lima muy pocas personas lo toman en cuenta, muy pocas personas abordan estos temas que son importantes porque a la hora que llegas al Congreso de la República no solamente gobiernas para Lima, sino también involucras y tienes que involucrar a todo el Perú y sobre todo a los jóvenes y a los niños que se dan y que necesitan mayor educación, mejor salud y que el Estado se intervenga en estas poblaciones y sobre todo pueblos indígenas que sea hoy en día en nuestro Perú. Bien. La gran pregunta, ¿cómo acabamos con esa exclusión? Y queremos escuchar propuestas claras, propuestas específicas para poder tomar acción y de ser ustedes los congresistas que nos representen en el Parlamento Nacional, pues darles esa oportunidad, la oportunidad de darle voz a los que no tienen voz. Bien, hacemos una pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas, pero regresamos con más. Quédese con nosotros en TV Perú. Ya volvemos.
patria! Quiero ver a una nación libre. ¡Libre, papá! Vuestra madre es la única que comprende este amor. ¡Mariano! Todo conspira en contra nuestra. Los derechos de todos los hijos de este reino serán reconocidos. ¡La libertad ha llegado a Arequipa! ¡Que viva la libertad! Porque América será libre antes de 10 años. Bicentenario. Mariano Melgar. Pasión, patria y poesía. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la noche. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Telefónica. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Propuestas legislativas. Hoy estamos conversando sobre nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos amazónicos y afroperuanos. Vamos a tener una rueda de 2 minutos por candidato para escuchar mecanismos claros de acuerdo al planteamiento que han dado en el bloque anterior, de acuerdo a todas las iniciativas políticas para poder restablecer los derechos de nuestras comunidades peruanas, indígenas y originarias. Empezamos con Edith Isabel Montalvo, con el número 13 por Perú Posible. Nos ha dado unos datos interesantes, ¿no? Un dato de CEPAL: somos el país con más población indígena y en América Latina y el Caribe, ¿no? Así es. Y hablábamos en la pausa de San Juan de Lurigancho. Sí, porque a veces no nos damos cuenta que dónde está esa población indígena. Por la migración, sí. Han venido a Lima. Y cuando se ha sacado un censo de los que consideran son indígenas, es en San Juan de Lurigancho donde se ha reportado el mayor número de personas que se consideran indígenas, sean amazónicos, sean andinos. Por eso es que este tema no necesariamente incumbe solo a una población fuera de Lima, sino acá mismo en Lima. Claro, y hay que restablecer esa conexión con nuestra cultura, ¿no? Así es. Nuestros ancestros, la educación. Y ellos nunca pierden el vínculo con sus pueblos. Bueno, no deberíamos de perder el vínculo con nuestros pueblos, deberíamos de considerar un aporte en las distintas lenguas originarias, nuestras prácticas identitarias. Así es. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué podría hacer Perú Posible al respecto? Sí, bueno, la educación intercultural, la educación bilingüe, valorizar las costumbres, los saberes. A veces minimizamos a los pueblos indígenas cuando es todo lo contrario. Ellos son los protectores de la naturaleza.
ahora que viene el cambio climático, quisiéramos que los indígenas apliquen su sabiduría también para enfrentar los efectos del cambio climático. Creo que hay mucho que podemos aprovechar de sus conocimientos. También quería referirme al canon comunal que Perú Posible está proponiendo para resolver los conflictos sociales que se dan en las comunidades por la actividad extractiva. El presidente Alejandro Toledo muy claramente ha dado a conocer que este sistema consistiría en que todos los recursos ya no vendrían al Ministerio de Economía, sino irían directamente a la vena de las comunidades. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar conversando con Enrique Sarmiento con el número 20 por Perú Nación. Una revolución educativa intercultural es lo que nos ha manifestado la intención de parte de Perú Nación, pero ¿cómo lo conseguimos y sin esa visión etnocentrista, limeña, con esa mirada tan centralista? Bueno, quisiera antes realizar una precisión, ¿no?, con relación a la propuesta de una comisión multisectorial de prevención de conflictos, ¿no?, para mantener un diálogo permanente con los hermanos indígenas y bueno, también los afroperuanos. La necesidad radica en que la ley de consulta previa, tal como está establecida, condiciona a que el Estado reaccione de manera tardía, ¿no?, una vez que ya los conflictos han estallado, ¿no? Es una ley que, bueno, muchos de los partidos cuyos representantes están aquí aprobaron de manera unánime, ¿no? Y nosotros pensamos, por eso es que la necesidad de esta comisión multisectorial, ¿no? De tal manera que se rompa pues el monopolio del viceministerio de interculturalidad, que no solo monopoliza como cualquiera que conoce lo de la ley de la consulta previa se podrá dar cuenta, sino prácticamente interfiere, ¿no?, conculcándole facultades legítimas que tienen los gobiernos locales y regionales. Ahora, bien, con el tema de la educación intercultural, de calidad intercultural bilingüe, ¿cuál sería el trabajo a seguir de parte de su partido político? Claro, yo quería ceñirme concretamente al caso de la enseñanza universitaria, a propósito, ¿no?, de la nueva ley, ¿no? Nosotros pensamos que en los 5 años que dura, 5 a 7 años que dura la educación universitaria, tranquilamente se puede establecer como un indicador de calidad que las universidades enseñen un idioma nativo, ¿no?, de acuerdo a su ubicación geográfica, y también dos idiomas comerciales conocidos, que puede ser, por ejemplo, el inglés, el chino mandarín o el alemán. Eso es, tranquilamente, repito, en los 5 o 7 años que dura la enseñanza superior universitaria. Ese sería un primer paso. Perdón, solamente para concluir la idea, ¿no? Ese sería un primer paso para una nueva generación de profesores y profesionales. Se acabó el tiempo, muchas gracias. Nos quedamos sin hablar de los niños, las niñas. Vamos a seguir con nuestro invitado Fernando Arce, con el número 8 por el Partido Humanista Peruano. Tengo aquí un dato que quiero dar: el 32% de niños y niñas indígenas de pueblos originarios de 3 a 5 años y el 38% de 6 a 12 años, los más pequeñitos, asistieron a una institución educativa con profesores bilingües según el Censo Escolar 2008, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar al 100%? Nosotros los humanistas tenemos como base fundamental eliminar el dolor y el sufrimiento. Nosotros no solamente podemos hablar ahora en campaña, sino que hemos venido trabajando más de 20 años en la solución a estos problemas. De llegar al Congreso de la República, mi compromiso es bajar a esos pueblos, como siempre lo hemos hecho, porque cultivamos el arte, la pintura, y de antemano inculcamos a esos niños, y de antemano yo pienso que nuestro presidente de la República, Yehude Simón, va a asignar un mayor presupuesto para llegar al 100% y dotar de todas las facilidades a esos niños para que puedan tener la doble cultura. ¿Qué pasa aquí? Nosotros, como candidatos al Congreso de la República, debemos de reglamentar la consulta previa, porque debemos dar
oportunidades a esas comunidades indígenas y a los pueblos afroperuanos, para que esos pobladores tengan los beneficios en las utilidades. No solamente se tiene que decir que el gobernante disponga algo, sino la verdadera población tiene que decidir sus objetivos y de antemano participar de sus utilidades, utilidades de agua, de aire, mineros y sobre todo en el tema de la titulación, para que esos pueblos sean titulados y tengan mejor calidad de vida. Ahora, para que los pueblos, nuestros pueblos originarios e indígenas puedan reclamar sus derechos, y vuelvo a esto, por eso soy tan incisiva en este tema de la educación, tienen que tener una educación de calidad, ¿verdad? Pueblos con analfabetismo no pueden reclamar sus derechos, es muy difícil. Por eso seguimos con el tema de la interculturalidad. ¿Cómo podemos tratar de brindar esta educación si no hay especialistas? ¿Cuántos profesores bilingües, docentes bilingües tenemos, además con una especialización en interculturalidad? Es que no hay. Es que no se asigna desde el gobierno central, no hay voluntad política y sobre todo no hay lo que hay en otros países, el aumento en el presupuesto educativo. Muchas veces la educación lo dejan de tercer lado. Y nosotros con el doctor Yehude Simón, como Partido Humanista Peruano, vamos a luchar como congresistas para que se aumente el presupuesto en educación. Bien, muchísimas gracias. Seguimos con Miluska Carguayano con el número 10 por la Alianza Popular y ella fue la que nos habló de que la inclusión social no debe de diluirse y quedarse en el discurso y de dejar de lado esa visión que yo llamo etnocentrista, claro, centralista desde la capital, ¿no? Porque hay muchos niños y niñas, incluso adultos, que tienen vergüenza de hablar su lengua originaria. Quechua, aquí mismo, aymara, shipibo y las tantas ricas lenguas que tenemos en nuestro país. ¿Qué haría la Alianza Popular? Creo que un gobierno inclusivo, como lo dije al principio, no debe quedar solamente en un discurso, porque suena bonito. Suena muy bonito hablar de que todos deben ser incluidos, pero no incluidos en Lima, sino que el Estado se acerque a estas comunidades campesinas, estas comunidades indígenas, afroperuanas, afrodescendientes. Creo que el gobierno debe acercarse. Ha habido un espacio en el que hemos, creo que, perdido el tiempo en estos últimos 5 años, que se ha perdido esa comunicación y ese enlace que debe tener el gobierno con esas comunidades. ¿En estos últimos 5 años? Creo que ha habido grandes esfuerzos anteriormente, pero con muy pocos aciertos. Vemos hoy mismo lo que es la ley de la consulta previa, que ha generado muchos problemas porque no se establecen cuáles son los componentes, qué debe ir y qué no debe ir en la consulta previa. No se ha definido bien cuáles son este proceso. Muchas veces lo confundimos, este proceso de consulta previa, y lo llevamos a un tema de negociación que no debería ser. Deberíamos definir, el Estado debería intervenir antes de entrar a estas comunidades y de decirles, tenemos este proyecto. Debería haber una comunicación perenne y no solamente por algún fin de alguna empresa en común. Y deberíamos también establecer quiénes son parte de este diálogo. Muchas ONGs se aprovechan de estas personas diciéndole que tienen la solución, y ese no es el camino de comunicación que deberíamos tener. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a todos nuestros invitados e invitadas, candidatos al Congreso de la República. Bien, no nos ha dado mucho tiempo para hablar de la población afroperuana, pero es importante destacar que necesitamos un debate serio para seguir sancionando las prácticas discriminatorias, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, ¿no? Y ejecutar políticas públicas que atiendan a las demandas de todos nuestros peruanos y peruanas. Bien, nos vamos. Mañana regresamos con otro tema aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Chao.